Pensemos en un experimento de psicología. ¿Qué se nos viene a la mente? Seguramente, un científico con su bata blanca observando a un sujeto. Parece lo más normal del mundo, ¿no? Pero, ¿y si les dijera que toda esa dinámica no es una ley de la naturaleza? Que en realidad es una invención, y una bastante reciente, de menos de 150 años. Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en ese guión oculto, el que le dio forma a la psicología como la conocemos. Entonces, ¿estos roles de científico y sujeto siempre estuvieron tan claros? La respuesta corta es, para nada. Hoy damos por hecho que en un laboratorio hay alguien que investiga y otro que es investigado. Punto. Pero esta división, que nos parece tan obvia, tan natural, en realidad es una construcción, una invención con una historia fascinante y, como les decía, sorprendentemente reciente. Exactamente. Detrás de todo esto hay como un guión invisible. Piénsenlo así. Cada experimento psicológico sigue un libreto social. Claro, no está escrito en papel, pero todos los que participan, de alguna manera, se lo saben de memoria. Y este guión es súper importante porque es el que dicta las relaciones, la dinámica de poder y, al final del día, el tipo de conocimiento que puede salir de ahí. Para entender esto a fondo, vamos a usar una idea clave de un historiador llamado Kurt Danziger. Él lo llama la estructura social de la experimentación. Sé que suena un poco académico y denso, pero la idea es bastante simple en realidad. Lo que quiere decir es que la ciencia no pasa en una burbuja, ¿no? Es una actividad humana. Y como cualquier actividad humana, pues está moldeada por reglas sociales, por las relaciones de poder entre la gente que está ahí metida. Ok, entonces, para entender cómo llegamos al guión que se usa hoy, vamos a hacer un viaje al pasado y a explorar 3 modelos históricos que en su momento compitieron por definir cómo debía ser un experimento en psicología. Vamos a ver el modelo colaborativo de Leipzig, luego el jerárquico de París y finalmente el, digamos, comercial de Galton. Y lo más interesante es ver cómo estos 3 se mezclaron para crear lo que hoy conocemos como el experimento moderno. Arranquemos nuestro viaje. Nos vamos a Leipzig, Alemania, a finales del siglo XIX. Estamos entrando, nada más y nada menos, que al primer laboratorio de psicología experimental del mundo, el de Wilhelm Wundt. Y lo primero que hay que entender es que aquí, la forma en que se relacionaban las personas era, bueno, radicalmente diferente a lo que uno se imagina hoy. A ver, vamos a desglosar esto. En Leipzig, un experimento era básicamente un proyecto entre colegas, entre pares. O sea, los participantes no eran estudiantes novatos o voluntarios anónimos que pasaban por ahí. No, eran psicólogos muy entrenados que se iban turnando. Un día uno era el experimentador, al otro día era el sujeto. De hecho, ni siquiera se llamaban sujetos, se llamaban Mitarbeiter, que en alemán significa colaboradores. Y esto es clave. El objetivo no era estudiar a otra persona, sino que todos juntos usaban la introspección para explorar la conciencia humana. Era un trabajo en equipo. Bien, dejemos Leipzig por un momento y ahora vámonos a París. Estamos en la misma época, finales del siglo XIX, pero el ambiente es totalmente distinto. Aquí, en el mundo de la investigación clínica, sobre todo con hipnosis, estaban haciendo un modelo de experimento completamente opuesto, con una dinámica de poder que no tenía nada que ver. Este modelo parisino nació directamente de la relación médico-paciente, así que olvídense de la colaboración o de intercambiar roles. Aquí las cosas eran súper claras y rígidas. Por un lado estaba el investigador, la autoridad, el experto, que observaba desde arriba. Y por el otro, el paciente, al que llamaban sujet, que era visto como un objeto pasivo de estudio. Aquí a nadie le importaba mucho su experiencia interna. Lo que se buscaba era observar y documentar sus reacciones, su comportamiento, una diferencia abismal. Y esta comparación lo deja clarísimo. Fíjense, en Leipzig la dinámica de poder era simétrica, horizontal, entre colegas. En París, todo lo contrario, totalmente asimétrica, vertical, entre un experto y su paciente. En Leipzig, el sujeto era un colaborador activo. En París, un objeto de observación, pasivo. Por eso, intercambiar los papeles era algo de todos los días en Leipzig, pero era simplemente impensable en el modelo de París. Y cuando parecía que solo había 2 opciones, aparece un tercer modelo en escena. Nos vamos a Inglaterra, con Sir Francis Galton. Su propuesta era diferente a todo lo demás. No se basaba ni en la colaboración de Leipzig ni en la jerarquía clínica de París.
No, Galton lo planteó con una lógica de mercado. La psicología como un servicio público, sí, pero un servicio por el que había que pagar. La experiencia en el laboratorio de Galton era realmente única para la época. La gente iba, pagaba una pequeña tarifa y pasaba por toda una batería de pruebas, mediciones físicas y mentales. ¿Y qué recibían a cambio? Una especie de ficha con sus resultados, un reporte personal de sus capacidades. Así que aquí la relación no era de colega a colega, ni de doctor a paciente, era lisa y llanamente de cliente a proveedor de servicios. Pero ojo, aquí viene el verdadero giro de Galton, la escala. A él en el fondo no le interesaba la mente de una sola persona en particular, le interesaban los datos de miles. Su laboratorio llegó a evaluar a más de 9.000 personas. ¡9.000! Pensemos en lo que eso significa para la época. Estaba creando, sin saberlo, una de las primeras bases de Big Data de la psicología. Una cantidad masiva de información para estudiar las diferencias humanas, pero a nivel estadístico, a gran escala. Entonces, si ponemos frente a frente los dos modelos que no eran colaborativos, o sea, el de París y el de Galton, vemos que, aunque ambos son jerárquicos, son muy diferentes. La relación en París era clínica, de doctor a paciente. La de Galton, en cambio, era comercial, de proveedor a cliente. La interacción en París podía ser larga, profunda. Clínica. La de Galton era súper breve, casi una transacción. Y claro, sus metas eran opuestas. París buscaba observar fenómenos, muchas veces patológicos, en un individuo. Galton buscaba acumular datos de miles para hacer estadística. Ok, recapitulemos. Tenemos tres modelos muy distintos compitiendo a finales del siglo XIX. La gran pregunta es, ¿cuál ganó? Y la respuesta es un poco tramposa, porque en realidad ninguno ganó por completo. Lo que pasó fue que se fusionaron, se mezclaron, y esta mezcla ocurrió sobre todo en un lugar, en la nueva y súper pragmática psicología que estaban haciendo en Estados Unidos. Lo que ocurrió fue una especie de síntesis, un Frankenstein de los modelos europeos. La psicología estadounidense tomó la estructura de poder del modelo de París, esa separación clara, rígida, entre el experimentador que sabe y actúa y el sujeto que es pasivo y observado. Y a esa estructura jerárquica le pegó el objetivo del modelo de Galton, recolectar datos de muchísima gente de forma eficiente para estudiar las diferencias individuales. Y el modelo colaborativo de Leipzig, pues, simplemente no encajaba en este nuevo paradigma, quedó fuera de la ecuación. Y no es solo una opinión, ¿eh? Hay datos que lo demuestran claramente. Si se mira este análisis de las revistas de psicología más importantes de la época, la caída es brutal. Miren los estudios donde los roles de investigador y sujeto se intercambiaban al estilo Leipzig. En el American Journal of Psychology, por ejemplo, pasaron de ser un 32% a apenas un 8% en solo unas décadas. El desplome es increíble. Lo que esto nos grita es que el guión social, ese libreto invisible del que hablábamos, estaba cambiando por completo. La idea de que los científicos estudiaran a sí mismos como iguales fue desapareciendo, y fue reemplazada por la idea de que los científicos estudian a otros. El sujeto de investigación dejó de ser un colega para convertirse básicamente en una fuente de datos, nada más. Y esta es la transformación de fondo, la más importante de todas. El propósito mismo del experimento se alteró. Ya no era un viaje de descubrimiento compartido, una exploración entre pares. Se convirtió en un procedimiento casi mecánico, en el que una persona con poder y conocimiento, el experimentador, le extrae información a otra, el sujeto. Así que, si miramos el ADN del experimento de psicología moderno, vemos que es un híbrido fascinante. ¿Qué heredó de cada uno? Bueno, de París, heredó esa relación jerárquica, estricta, entre experto y sujeto pasivo. De Galton, heredó la obsesión por los datos a gran escala, por las estadísticas, por las diferencias individuales. ¿Y de Leipzig? Pues de Leipzig apenas quedó un eco, un recuerdo casi borrado de que alguna vez la colaboración fue posible. Y aquí llegamos al punto clave. ¿Por qué importa toda esta historia? Pues importa, y mucho, porque no es solo una anécdota académica. La manera en que se alma la relación social dentro del laboratorio define qué tipo de preguntas se pueden hacer y qué tipo de respuestas se pueden encontrar. Un guión basado en la jerarquía y en juntar datos de miles de personas es buenísimo para ciertas cosas, no hay duda, pero al mismo tiempo hace que otras preguntas, sobre todo las que tienen que ver con la experiencia subjetiva, con la colaboración, sean casi imposibles de plantear.
No hay que olvidarlo, el guión que siguen los experimentos de psicología no cayó del cielo, no es una ley de la naturaleza, fue una elección, una construcción histórica. Y eso nos deja con una pregunta flotando en el aire. Si la ciencia está en constante cambio, ¿por qué su guión social tiene que ser sagrado e inamovible? ¿No será que, al aferrarnos a este libreto, nos estamos perdiendo de otras formas de descubrir, de conocer la mente humana?